Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido, y gracias a Dios porque nos permite una vez más estar compartiendo de su santa y bendita palabra, y gracias a Dios porque nos muestra a través de las Escrituras aprender más y más acerca de nuestro Señor Jesucristo. En su programa Instrumento Escogido, el objetivo es dar a conocer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, exaltar su santo y bendito nombre, y todo lo hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que sé bienvenido a tu programa Instrumento Escogido. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda muchos saludos. Continuamos con esta hermosa serie del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con específicamente el Evangelio según San Marcos, segunda parte. Y haciendo referencia a todo esto que estamos aprendiendo, primero vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea su Espíritu Santo que nos guíe y que aprendamos mucho de su santa y bendita palabra. Padre bendito, gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia y nos permite, Señor, aprender más de ti a través de tus sagradas Escrituras, que es una revelación tuya, tu santa y bendita palabra. Te amamos, Señor, y te agradecemos por ello. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Bueno, nosotros parte de lo que estamos viendo del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, brevemente nosotros podemos ver que
Evangelio fue escrito aproximadamente entre los años 55 y 65 después de nuestro Señor Jesucristo. Muy probablemente o posiblemente está escrito desde Roma y en un tiempo de creciente persecución. Recordemos eso, que los cristianos estaban siendo perseguidos y eran perseguidos para darles muerte. Entonces, está habiendo esa persecución porque están siendo sometidos por los romanos. Y ahorita vamos a ver el contexto político, social, económico, religioso, del por qué está sucediendo todo esto. Nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, porque el Imperio Romano está en contra de los cristianos y están bajo el dominio del emperador Nerón. Entonces, el cristianismo está naciendo como un movimiento marginado y los empiezan a señalar, a buscar y a aniquilar prácticamente. Y había gran presión y sufrimiento por parte de los creyentes. ¿Sabes qué hacía Nerón? Para llegar a su palacio había un camino que había que recorrer como una gran explanada hasta llegar a su palacio. Y, me duele en mi corazón hasta expresarlo, como antorchas humanas ponían a los cristianos para alumbrar ese camino. Les daban muerte. Entonces, en el Coliseo Romano, ¿qué era lo que hacían? Estas gentes, a las fieras, como parte del espectáculo, metían ahí familias enteras para ser devorados por bestias, por fieras, porque eran cristianos. Solamente por ser cristianos. Por no decir que ese tal o cual emperador era su señor, porque ellos estaban mal de su cabeza y se hacían llamar dioses. Y el cristiano decía, no, es que tú no eres mi Dios. Jesucristo es mi Dios, es mi Señor. Y los aserraban, les mutilaban su cuerpo. Los torturaban de una manera horrible. Y los cristianos permanecían firmes y fieles en Cristo. Había gran sufrimiento entre los creyentes. Palestina, toda esta región, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Gobernadores como Poncio Pilato, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, habían ejercido autoridad. Roma imponía fuertes impuestos y control militar. Ellos no se andaban como si fuese un juego, no. Ellos imponían esos impuestos y aparte los militares abusaban de su poder también y estaban oprimiendo a los judíos primero y después como que empezaron a separar judíos de cristianos porque dijeron no es lo mismo y los empezaron a ver diferencia en ellos y dijeron no, es en contra de los cristianos. Y ambos grupos, porque tampoco los judíos les hacían reverencia ni hacían lo que ellos querían, pero nunca con armas, nunca en defensa propia en cuanto a levantar armas o siendo revoltosos o revolucionarios, como otros grupos que anteriormente se habían levantado. No. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha es espiritual y que Dios va a pelear por nosotros.
fueron las enseñanzas en el Antiguo Testamento, no es con espada, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Fueron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Y Jesucristo mismo dio su vida. No fue por medio de guerra, sino que nos dejó enseñanza. Y también los discípulos, los apóstoles, las enseñanzas las tenemos aquí. No es con arma, ni estar a la defensiva. No. Nosotros podemos ver que existía una tensión constante entre Roma y el pueblo judío. Y el emperador era considerado una figura casi divina. Ellos en sí mismos se sentían dioses. Y pues querían ellos imponer eso ante Roma y ante todos los que tenían, a los que ellos estaban conquistando. Porque recordemos que cuando un imperio conquistaba a otros imperios, como cuando Babilonia conquistó, cuando el imperio medo-persa conquistó, cuando el imperio de Grecia conquistó, imponían su cultura, sus tradiciones, su idioma, su ideología, o sea, todo su religión imponían. Era parte de esa conquista. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Ahí nosotros podemos ver que el emperador era considerado como una figura casi divina por los romanos, lo cual chocaba tanto, como te mencionaba, con la fe judía como con la fe cristiana. Entonces para ellos decían, oye, ni judíos ni cristianos, o sea, ninguno de los dos, pero ellos sofocaban y hacían menos y estaban de continuo amedrentando tanto judíos como cristianos, y empezaron a ver cierta diferencia porque los judíos decían, ok, pues su nacionalidad más o menos ya la tenían definida, pero estos cristianos era como que algo nuevo para ellos. Nosotros podemos ver cómo en el contexto económico esa economía era basada en la agricultura, en la pesca y en el comercio. Y grandes desigualdades había entre las clases político, social, económico, porque había pocos ricos y la mayoría de la gente era pobre y marginada. Esos impuestos romanos de veras los dejaban prácticamente en la calle porque eran sumamente pesados. Si al día de hoy te quejas de los impuestos, mira, hace 2000 años era muchísimo más que ahorita. Y fíjate desde cuándo está todo aquello. La gente trabajaba de sol a sol y muchos vivían al borde de la pobreza, por más que trabajaran. Ganaban una miseria y con lo que ganaban apenas si podían alimentarse. Entonces, ¿cómo en esa misma sociedad había jerarquías? En cuanto a los romanos, obviamente eran los que estaban conquistando a todo lo que es Palestina y eran los que dominaban con el ejército, en la sociedad, en la economía, y eran los que estaban en primer término. Posteriormente, cierto grupo de judíos, que ya nosotros vimos, a cierto grupo de judíos con sus divisiones internas, como los fariseos. ¿Recuerdas quiénes eran los fariseos? Eran aquellos que, no sé, eran separatistas, conocían de la Torá, del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, pero no se querían mezclar con el pueblo, porque estaban más influenciados
por lo político social, para nada más ser como que reconocidos. Estaban los saduceos. Este grupo de saduceos se encargaban de vigilar que toda la ley se llevara al pie de la letra. Era así como que con lupa, a ver, esto que se lleve a cabo, esto se lleve a cabo, esto. Pero ellos les interesaba llevarse bien en lo político, en lo económico, con los romanos, para quedar bien. Y de esa manera ellos, los saduceos, no creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Los escribas, que eran los intérpretes, los escribas eran también en cierta forma separatistas porque ellos no querían convivir con absolutamente nadie. Su función de los escribas era exclusivamente la interpretación del Antiguo Testamento. Era lo que se dedicaban. Los maestros o los rabíes lo que hacían era ir con los escribas y decir, oye, para enseñarle al pueblo, quiero enseñarle de esto, y el escriba le decía, ok, respecto a la interpretación de esto, yo te explico tal, al maestro o al rabí, y el rabí o el rabino era el que le explicaba al pueblo lo que el escriba interpretaba del Antiguo Testamento. Entonces, si ves, cada uno tenía su función. Los celotes, ese era otro grupo, que era un grupo como revolucionario, medio revoltoso, que eran judíos, pero que ellos se levantaban en contra de los romanos, no con armas, pero estaban y hacían revueltas y hacían sus meetings y todo eso, o sea, en contra de los romanos por causa de los impuestos. Jesucristo tenía un celote en el grupo de los 12. ¿Te acuerdas quién era? Simón. Simón el celote. Y formaba parte del grupo de los 12. Y nosotros podemos ver otro grupo, los herodianos, que pues estaban ahí como compaginando con Herodes y la hacían así medio social y como que querían quedar bien con los judíos y con los romanos. Entonces, cada grupo en específico lo va nombrando en el Evangelio según San Marcos, define este grupo de personas, porque tiene con el contexto, recordemos la audiencia de Juan Marcos es hacia los romanos. Y es por eso que tiene bien definido este grupo de judíos, porque es hacia quienes va dirigido y él es específico, porque es respecto a quién va la enseñanza. También había marginados como los leprosos, mujeres, niños, enfermos, pobres, viudas y también los gentiles. Jesús y su mensaje de misericordia confrontan todas estas estructuras. Al momento del punto clave que Marcos se dirige hacia un auditorio dirigido hacia los romanos, como que rompe este esquema y dice uno, o sea, ¿cómo te diriges hacia ellos si son enemigos? Y realmente, pues nosotros podemos vernos plasmados en el grupo de los romanos, como si fuese para nosotros, porque nosotros, como los romanos, somos gentiles. Y gracias a Dios por ello, porque vienen traducciones, viene la enseñanza clara, directa, sencilla, al modo de escribir, al estilo de escribir de Juan Marcos, que es rápido, directo y que pasa de una cosa a otra de inmediato, enseguida, y es una forma práctica de ver el Evangelio, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver en el punto religioso que los judíos estaban bajo la ley de Moisés y había gran influencia de los que te comento, fariseos y escribas.
El templo seguía siendo el centro espiritual de los judíos y el pueblo esperaba con ansias aquel Mesías libertador. Pero fíjate que lo esperaban como un libertador político, militar. Y no sé si tú recuerdes, hay una parte donde Dios le dice a Abraham de que, ¿sabes qué, Abraham? De ti en ti serán benditas las familias, las naciones de la tierra, pero también van a ser llevados cautivos 400 años. Pero va a venir un libertador. Y Abraham, pues nada más escucha, él no lo ve. Ni siquiera lo sabe en qué tiempo va a suceder todo ello. Y pasa Abraham, pasa Isaac su hijo, y pasa Jacob, que es Israel, y posteriormente llega José. Fíjate, ya estamos hablando del hijo, nieto, bisnieto. Cuando van a Egipto. Y en Egipto están cautivos bajo los egipcios. Primero están muy bien, acomodados ahí en la región de Gosén, cuando las vacas flacas, las vacas gordas y demás, y se instalan muy bien ahí. Y dice José, es para preservar mucho pueblo. Pero muere José, muere ese faraón, y están cautivos ahí 400 años. Y de esa forma están esperando a ese libertador. Y está el pueblo con la expectativa de que, ay, ¿dónde está ese libertador? Y hay, en cierta forma, si lo analizamos así, hay ese como periodo de silencio, porque ellos están esperando un libertador. Y esos 400 años, vamos a llamarlo en similitud de silencio, y que el pueblo iba a estar cautivo. ¿Te suena parecido a algo? Lo que acabamos de ver nosotros en enseñanza hace no mucho, a los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo. A diferencia, por eso, Moisés es un antitipo, porque el tipo es Jesucristo, antitipo de Jesucristo, porque el mismo pueblo, el pueblo estaba esperando un libertador. Y acá, los 400 años de silencio, está esperando al libertador. En el tiempo de Moisés, fue Moisés el libertador. En el tiempo de Jesucristo, Jesucristo es el libertador, quien va a liberar no al pueblo judío, sino a la humanidad del pecado. A toda la humanidad, dándose a sí mismo para dar esa libertad en Jesucristo a través de su propia muerte. Y ese libertador que tenemos, y esos 400 años que hubo de esclavitud, son los 400 años de silencio. ¿Y de qué esclavitud nos saca ahora Jesucristo? De la esclavitud del pecado, para darnos esa libertad gloriosa a través de su sacrificio único y perfecto en la cruz, para que podamos nosotros ser salvos. ¿Ver la similitud entre uno y otro? Entonces todo se cumple perfectamente y nosotros podemos observar cómo en este periodo de 400 años de silencio había hambre espiritual de un Salvador, que ellos estaban en la expectativa de un Salvador, pero ellos lo esperaban, como te comentaba, un Mesías tipo Moisés, que lo sacara de la esclavitud, así como Moisés lo hizo con Egipto, que de igual manera su líder lo sacara en lo político-militar. Pues imagínense, estar bajo cautiverio o estar ahí bajo subyugados por los romanos y que tenían un ejército, pues dijeron, pues un ejército mayor, más grande, más poderoso, y pues tiene que ser así nuestro libertador.
cuando Jesucristo nos vino a libertad, pero del pecado, de la muerte, de Satanás. Ese tipo de libertad fue lo que Jesucristo vino a darnos la victoria en ese aspecto espiritual, no como ellos lo querían o lo esperaban. Un reino terrenal era lo que querían los judíos. Cuando el reino, Jesucristo cuando predicó, el reino de los cielos se ha acercado y era él mismo estando ahí, entre ellos. Como dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Nosotros podemos ver cómo había confusión religiosa porque decían, oye, si es, no es, o sea, ¿cómo va a estar todo eso? ¿Por qué estaban ellos con esa gran confusión? Por tradiciones humanas, mismas que Jesús les dijo, no hagan caso a esas tradiciones, enfóquense en la palabra. Y más que la palabra que se cumplió a cabalidad con Jesucristo, decían, mírenme a mí, véanme a mí, que con eso se cumplía perfectamente todo. ¿Por qué? Porque aún las fuerzas demoníacas y los mismos demonios reconocían quién era Jesucristo. O sea, como dice la palabra, aún los demonios creen y tiemblan. Y es cierto, el demonio cree en Jesucristo. Y si tú lees, otro día haremos un programa de eso, de todas las declaraciones que hicieron los demonios al ver a Jesucristo, son declaraciones hermosas, reconociendo la autoridad, el poder y el señorío de Jesucristo, porque sabían perfectamente quién era Él. Entonces, ¿y cómo todo el grupo de los judíos, los saduceos, fariseos, escribas, conociendo los maestros de la ley, conociendo acerca de las profecías que iban a ser cumplidas en Jesucristo y no reconocerlo a Él teniendo las Escrituras? Ese es el detalle. Y mira, vámonos a las Escrituras. Marcos 1 del 23 al 27. Nos dice así la palabra de Dios. Marcos 1 del 23 al 27. Pero había en la sinagoga, ¿en dónde? En la sinagoga, es como decir, en la iglesia. Continúo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? En Marcos 1 del 14 al 15. Cuando Jesús inicia su ministerio, dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo llama al arrepentimiento y al reino de Dios. Nosotros podemos ver cómo Juan Marcos es quien va escribiendo y relatando esto, y que pues recordamos que su nombre hebreo es Juan y el nombre romano es Marcos y su nacionalidad es judío. Y era de una familia acomodada, puesto que en Hechos 12:12 nos dice que se reunían en casa de María, madre de Juan Marcos,
que era lugar donde se reunía la iglesia. O sea, que era un lugar muy grande y era la casa de Juan Marcos. También en cuanto a su personalidad, era sensible, era joven en ese momento, pero también a veces era temeroso, puesto que en el primer viaje que hizo con Pablo y con Bernabé, pues ahí en la primera de cambio, pues en Hechos 13:13 dice que después de el cierto tiempo, él regresa en el primer viaje y pues ya en el segundo viaje el apóstol Pablo no quiso contar con él. Después fue madurando en la fe, fue firme y fue siervo fiel y confiable, porque también posteriormente el apóstol Pablo le reconsideró como un siervo útil para el evangelio, cuando le dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 4:11, tómalo y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio, a Juan Marcos. Él fue judío convertido al cristianismo y era un discípulo espiritual de Pedro. Recordemos que lo tenían considerado como un intérprete de Pedro, hijo espiritual del apóstol Pedro, y que era un discípulo de Pedro. Y nosotros podemos ver cómo pues fue criado en una familia judía. Posteriormente toda la familia se convierte al cristianismo y pues su casa era el centro de reunión de creyentes, porque recordemos que empieza persecución y todo, y ahí era un lugar donde se reunían, compartían enseñanzas de la palabra de Dios y también pues en cierta forma como que sí se refugiaban. Y sí conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Acompañó en el primer viaje al apóstol Pablo y a Bernabé, que recordemos que eran familiares. Era familiar Bernabé de Juan Marcos. En algunas versiones dice que era tío Bernabé de Juan Marcos, en otra versión que era primo, pero en el original que era un familiar muy cercano. Entonces, en Colosenses 4:10, en la versión Reina Valera, dice que eran primos. Y nosotros podemos ver cómo él era en cierta forma siervo de los apóstoles, o sea, era allegado a los apóstoles, era un discípulo que andaba siempre en compañía de los apóstoles y servía en cierta forma en lo que se llegaba a ofrecer, era cercano de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En algunos casos, como habíamos ya enseñado anteriormente, dicen que este fue el primero de los evangelios que se escribió, posteriormente Mateo, pero en otros casos dicen que primero se escribió Mateo y después Marcos. Pero pues no afecta en cuanto al tipo de enseñanza. Nosotros podemos observar cómo también recopiló pues las enseñanzas del apóstol Pedro y pues también fundó o fortaleció cuando ahí acompañó primero con el apóstol Pedro y Bernabé en parte de su primer viaje y posteriormente después que fortaleció ahí a lo que son las iglesias hasta más o menos en Asia y hasta Alejandría. Nosotros podemos observar que presenta a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y siervo sufriente. Y podemos ver cómo en Marcos 10:45, el texto clave, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y también podemos nosotros observar que para fortalecer a los cristianos perseguidos, como los cristianos, los creyentes de Roma sufrían, y Juan Marcos presenta a Cristo fuerte, poderoso y vencedor ante el mal. Podemos ver también cómo es para mostrar a Jesús en acción, porque el Evangelio de Juan Marcos es el más dinámico, que te va narrando de una parte a otra como si
tuviese prisa, de inmediato, y tiempo, o sea, luego, y con palabras similares, inmediatamente o de inmediato, en muchas de las enseñanzas pasa de un lugar a otro, y es que cuando llega la noche y entraron aquí, hicieron esto, al salir de acá y andando junto al mar, hicieron esto, y vino a él y entró otra vez a Jerusalén. Inmediatamente después, y se juntaron, entonces se levantó, después volvió a salir. Entonces te va llevando con una narrativa rápida, dinámica, y pasa y luego enseguida, inmediatamente después, también él lo que hace es que enfatiza en los milagros, autoridad y obra de nuestro Señor Jesucristo. Los escritores antiguos, como Papías e Ireneo, dicen que Juan Marcos, ya lo habíamos visto, escribió lo que Pedro, como que las narrativas del apóstol Pedro. Y nosotros vemos cómo explica costumbres judías, traduce palabras arameas, usa términos en latín y enfatiza la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, algo que los romanos admiraban. El objetivo era mostrar que Jesús es el verdadero Señor. Fíjate, cómo el que está mostrando a nuestro Señor Jesucristo ante los romanos muestra que Jesús es el verdadero Señor y no el César, no el emperador en turno. ¿Por qué? Porque está enfatizando la autoridad, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es como, ¿saben qué, romanos? Quien tiene la autoridad, quien tiene el poder, o sea, muestra a Jesucristo como siervo, pero le reconoce como Señor. Y ese término, Señor, o sea, va más allá que ni un emperador, ni un César, nadie de esa categoría puede llegar al señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Y es por eso que anima a los creyentes perseguidos. Su preparación para poder escribir, la formación familiar y espiritual. Su casa, leemos aquí en Hechos 12:12, su casa era el centro de oración. Y mira, permíteme leértelo. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, si eran muchos, estaban reunidos en esa casa y se juntaban para orar, era donde ellos se resguardaban para estar orando. Y pues era parte de lo que hacían como familia, el orar. Y el entrenamiento misionero, que aunque en el primer viaje claudicó, pero después ya él maduró en la fe y le fue útil al apóstol a Pablo para el ministerio. Fue discípulo directo del apóstol Pedro y lo llamó mi hijo en la fe en 1 de Pedro 5:13. Y también convivió con los apóstoles y vio milagros, estuvo en viajes y también en persecuciones. Nosotros podemos observar cómo en parte de el Evangelio según San Marcos, que fue escrito en un tiempo de persecución y crisis, y a los cristianos romanos que necesitaban ánimo, el Juan Marcos escribe este Evangelio para animarlos, así como Jesucristo se vació a sí mismo y dio su propia vida en rescate por muchos. Nosotros debemos considerar dar el Evangelio, vaciarnos a nosotros mismos para compartir de la palabra de Dios, para que más personas sean salvas. Que estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial y es eterna.
nosotros podemos ver cómo Juan Marcos era un judío cristiano, pero posteriormente él maduró en su fe y fue compañero de Pedro y de Pablo. Y también presenta a Jesucristo como un siervo poderoso y sufriente, como el Hijo de Dios. Y está preparado también mediante su familia, sus viajes, su misión y el discipulado con Pedro, como es una vida. Si tú no tienes claro tu ministerio, ve la vida de Juan Marcos. Cómo él no se desanimó. Imagínate la escena. Primer viaje misionero, se va con su pariente Bernabé y va con Pablo. Empiezan el viaje misionero y a las primeras de cambio, Juan Marcos dice, esto está muy pesado para mí, me regreso. Se regresa a casa, por lo que tú quieras. Varios comentaristas dicen es que tuvo miedo, quiso estar en casa con mami, es que fue muy pesado el viaje y vio muchas cosas tan tremendas, tan difíciles. Regresó a la comodidad de su casa, lo que tú gustes, quieras y mandes. Él se regresa. Segundo viaje, le dice Pablo a Bernabé, hermano, vamos a confirmar las iglesias y esto, lo otro. Y le dice Bernabé, sí, Pablo, vámonos. Juan Marcos, vente. Y le dice Pablo, no, a ti, tú Bernabé, vente. Y Bernabé dice, es que vaya Juan Marcos. Juan Marcos no va. Y empiezan a discutir. Bernabé y Pablo, que vaya Juan Marcos. Y Pablo, Juan Marcos no va. Y Bernabé, es que sí, era su familiar. Que vaya Juan Marcos, no va. Fue tal la discusión que Pablo se va con Silas o Silvano, es el mismo, y empiezan su segundo viaje misionero de Pablo, y Bernabé toma consigo a Juan Marcos y se van. Y nada nos narra de esa historia la palabra de Dios. ¿Cómo se habrá sentido Juan Marcos? ¿Cómo te habrás sentido tú si te hubiera pasado eso? A lo mejor dirías, ay, no, es que a mí me está pasando esto. Dejo mi vida cristiana. ¿Qué hubieras hecho? Juan Marcos no claudicó, no dejó su fe. Aún en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, él siguió compartiendo el evangelio, siguió creciendo en su fe, madurando en su fe. Y posteriormente le dice Pablo a Timoteo, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el evangelio. Juan Marcos después no sabemos en qué punto se junta con el apóstol Pedro y Pedro le dice, vente Juan Marcos, yo te voy a enseñar todo lo que viví con nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a escribir a tal grado que tenemos el Evangelio según San Marcos por las narrativas del apóstol Pedro, que lo consideró como su hijo en la fe. Lo tomó como si fuese su discípulo. Y todo lo que aprendió del apóstol Pedro, como intérprete de Pedro. Entonces, tu ministerio, ¿te pasa algo? Olvídate. Continúa tu camino. El Espíritu Santo te va a usar de una u otra manera, pero sigue adelante. Y como te había comentado, la última parte del Evangelio según San Marcos, dicen que él no la escribió. Vamos a ver, del versículo 9 al 20. Y esa es la controversia que hay acerca del final de este Evangelio. Permíteme leértelo rápidamente. Habiendo pues resucitado Jesús se aparece a María Magdalena. Y esto parte está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 11 al 18, y otra parte está en Lucas 24, del 13 al 35, y Lucas 24, del 50 al 53, donde terminamos aquí.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hasta ahí el primer relato. Posteriormente, Jesús aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. ¿Te acuerdas? Los de camino a Emaús. Bueno, yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Otra parte, Jesús comisiona a los apóstoles. Esto en Mateo 28, Lucas 24, Juan 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después es la ascensión, en Lucas 24, del 50 al 53. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Toda esta controversia de que estos últimos versos no los escribió Juan Marcos, pues realmente pues se cree que este texto no estaba en el original, porque los mejores y más viejos manuscritos que se tienen respecto a estos no contienen esta terminación. Recordemos, este tema ya lo estudiamos, y también según los padres de la iglesia, como Eusebio en el siglo IV y Jerónimo, atestiguaron que casi todos los manuscritos en griego que ellos tenían no tenían este texto. Jerónimo fue quien tradujo o la mayoría de la Biblia, o toda la Biblia, en la Vulgata latina entre el año 350 y 400 después de Cristo. Y como último punto, pasajes no incluidos en otros evangelios que están exclusivamente en el Evangelio según San Marcos, para cerrar este tema del Evangelio según San Marcos. Vienen siendo la parábola de la semilla que crece, en Marcos 4, del 26 al 29. El hombre mudo y ciego que fue sanado, Marcos 7, del 31 al 37. Un hombre ciego que fue sanado, Marcos 8, del 22 al 26. Y nosotros podemos observar cómo a través de este evangelio es que presenta a nuestro Señor Jesucristo en acción, porque nos lleva en su estilo, en su narrativa, de una acción a otra de forma inmediata. Y también nosotros podemos ver cómo, en cuanto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y el servicio sacrificial, son esos puntos específicos. Así es que, pues podemos aprender mucho acerca de este evangelio. Yo, pues si te gusta una narrativa así rápida y directa, puedes leer. Recuerda que los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, que narran de una forma muy similar la vida de nuestro Señor Jesucristo, se complementan
junto con el Evangelio según San Juan para formar un todo, y aún así, o sea, no es específicamente toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Está aquí lo que realmente Dios quiso revelarnos a través de su palabra. Entonces, pues gracias a Dios por ello, por todo lo que tenemos. Sí, con todo lo que tenemos, o sea, es mucho lo que hay que estudiar, lo que hay que aprender, lo que hay que conocer, lo que hay que obedecer. Con esto, que es muchísimo, nos damos por bien servidos, y gracias a Dios porque nos permite en esta revelación tan hermosa conocer un poquito más de nuestro bendito Salvador Jesucristo a través del Evangelio según San Marcos, que terminamos esta segunda parte el día de hoy. Y pues gracias a Dios porque nos permite culminar este Evangelio. Continuaremos con la enseñanza, dándole vuelta a la hoja, con el Evangelio según San Lucas en la siguiente enseñanza. Así es que te mando muchos saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, desde tu programa Instrumento Escogido. Vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito, porque vemos tu mano de poder, Señor Santo, y vemos tu misericordia, Señor. Gracias porque por medio de tu Espíritu nos permites escudriñar y aprender de tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, Señor bendito. Y gracias, Señor bendito, porque el evangelista Marcos presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el siervo poderoso y sufriente, Señor. Y cómo a través de este evangelio que nos lleva a la acción de nuestro Señor Jesucristo, y que podemos ver su autoridad y esa vida de servicio sacrificial de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Y te agradecemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Saludos. Dios me los bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.